Ok, los chicos que tienen la cámara encendida, no la apaguen, déjenla ahí por favor. Trabajemos de esta manera, vamos a irnos acostumbrando un poco. Recuerden que esta modalidad la vamos a tener hasta finalizar el año lectivo. eh, y obviamente pues ojalá que terminemos de la mejor manera. Bien, vamos a empezar explicando la tarea que ustedes tenían esta semana. Tenían un ejercicio. Dentro de este ejercicio ustedes tenían que hacer un cálculo por medio de un sistema de ecuación. Entonces, ustedes ya tuvieron que haber hecho la tarea. Vieron algunos que me han enviado la evidencia, otros estudiantes no. El ejercicio decía que la suma de dos números era 97. Voy a empezar a realizarlo aquí. Entonces, voy a utilizar las letras X y la letra Y. La letra X me va a servir para el número mayor, y la letra Y me va a servir para el número menor. Entonces eso es lo que voy a utilizar. La tarea decía que la suma entre dos números o de dos números, o sea, la suma de dos números es X más Y, es 97. Esa es mi primera ecuación. Esa es mi primera ecuación. Me indica que la suma de dos números es igual a 97. Y me indica que la diferencia, o sea, ¿qué quiere decir la diferencia? Quiere decir que es menos la otra ecuación. Y la diferencia entre el doble del mayor, el mayor es representado con la letra X, entonces, entre el doble del mayor, que sería 2X, y el menor, en este caso el menor es solo Y, es 131. ¿Cuáles son estos números? Vamos a ver cuál es el número mayor y cuál es el número menor. Así tenían que armar ustedes la tarea, o sea, de esa manera. Esa es la primera parte del deber que ustedes tenían. X más Y igual 97, 2X menos Y igual 131. Esta es la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Luego, para aplicar el sistema de ecuación, esto lo puedo hacer por cualquier método. En la clase anterior veníamos practicando por el método de eliminación. Entonces vamos a eliminar. ¿Qué voy a eliminar? El más fácil aquí es eliminar Y. ¿Por qué? Porque Y es positivo y es negativo. Entonces para eliminar Y no necesito multiplicar por ningún número, ya está dado. Entonces los voy a sacar aquí aparte. X más Y igual 97 sobre 2X menos Y igual 131. Entonces vamos a empezar a hacer las operaciones que pueden ser sumas o pueden ser restas, dependiendo de lo que tenga. Entonces, 2X más X, esto es 3X, menos 1, o más 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, pues este espacio es vacío porque esto y esto se anula. Y 131 más 97 es 228. Entonces aquí ya tengo la primera parte, que es lo que me corresponde despejar. Entonces, el ejercicio me queda 3X igual 228. No le voy a dar tantas explicaciones porque esto es la tarea que ustedes tienen que hacer. Entonces, X queda 228 dividido para 3, que al momento de dividir 228 dividido para 3, esto va a ser 76. Entonces, continúo acá. Me indica que X es igual a 76. Ya encontramos X. Ahora, no sé si X es el mayor o es el menor, porque me falta encontrar Y. Y quiero ver qué número sale en Y. Entonces, voy a reemplazar. Reemplazo
x en 1. Voy a reemplazar aquí en esta primera ecuación. ¿Cuál es la número 1? X más y igual 97. Entonces, aquí no voy a escribir x porque x ya tiene valor. X vale 76 más y igual 97. Entonces voy a hacer ese despeje. La letra y tiene que quedar solita. El 97 queda en el mismo lugar, pero este 76, como está sumando, pasa a restar. Entonces, al 97 le quito 76, esto es igual a 21. Entonces aquí tengo los dos resultados. Entonces el resultado del ejercicio quiere decir que el número mayor es 76 y el número menor es 21. Y ese es el resultado de la tarea que ustedes tenían que efectuar. Si le salió así, perfecto, así era la tarea. Si le salió así, si no le salió, pues tienen que seguir practicando. Preguntas, ¿a quién le salió así? ¿Quién tuvo ese resultado? Muy bien, dejo de compartir. ¿Quién tuvo ese resultado? ¿Quién obtuvo lo que obtuvimos? 76 y 21. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Profesor, es que la última tarea que usted nos dejó dice que era realizar un sistema de ecuaciones por el método gráfico. ¿Seguro? Sí, fue la última ficha que usted subió que vencía el 3 de diciembre. No me diga que le subí mala tarea entonces. Seguro para todos. No sé, pero esa fue la tarea que yo subí. Era la tarea 4 del primer parcial, segundo quimestre de décimo. Sí, profesor, yo también Déjeme, hice la misma tarea que Nayel. ya, déjeme verificar un momentito. Déjenme verificar. Decía tarea 4, ¿no? Tarea 4, primer parcial, segundo quimestre, así decía, ¿no? Sí, profesor, de esa tarea 4, décimo, primer parcial, segundo quimestre. Ya la estoy abriendo. Correcto, esa era. Bueno, entonces esa fue la tarea que tenían que hacer. Bueno, no hay ningún problema. Tranquilo que no hay ningún problema. De todas maneras será calificada, será asignada como trabajo de la semana. No hay ningún problema, despreocúpese. Entonces, ya que no hicieron eso, vuelvo nuevamente a lo mismo. Acá, a ver, aquí. Copien por favor esa parte. Ese ejercicio, tengan la bondad de copiar. Yo ya lo copié, licenciado. ¿Sí? ¿Todos lo copiaron? Los que no lo copiaron, por favor, me Sí, avisan para... profesor. Sí, todos lo copiaron. Yo también lo copié, profesor. Ya, listo. Melanie, ¿usted ya lo copió? Sí, profesor. Ya, ok. Entonces parece que ya lo copiaron. Listo, gracias por la aclaración. Bien, entonces vamos con el trabajo del día de hoy. Esta semana vamos ya a cambiar un poco la temática. Igual las clases van a ir variando. Por ejemplo, esta semana vamos a ver un poco de lo que son triángulos. La próxima semana nuevamente nos vamos a meter el tema de funciones, porque vamos a continuar con este tema. En la primera parte vimos funciones lineales, ahora nos toca ver funciones cuadráticas, pero bueno, esas son ya para la siguiente semana. En esta semana vamos a hablar un poco de los criterios de congruencia o congruencias de triángulos. Cuando un triángulo
es congruente con otro triángulo, esto se da cuando hablamos matemáticamente, esto quiere decir que dos figuras son exactamente iguales. Cuando estamos hablando de congruencia de triángulos, quiere decir que dos figuras son iguales. A un triángulo con otro. ¿En qué son iguales? Son iguales porque tienen la misma forma, el mismo tamaño, los lados iguales y los ángulos iguales. Esas son las características que tiene la congruencia de triángulos. Tienen la misma forma, el mismo tamaño, los lados iguales y los ángulos iguales, para que sean congruencia de triángulos. No es lo mismo tener un ángulo congruente que un ángulo semejante. Porque puede ser que, un triángulo semejante, porque puede ser que el triángulo tenga ángulos, tenga dos lados iguales, pero hay un ángulo, un lado del triángulo que no sea igual. Entonces, en ese momento ya dejaría de ser un triángulo congruente, pasaría a ser un triángulo semejante. Esas son algunas de los análisis cuando estamos tratando con los tipos, o en esta parte, la particularidad de los triángulos. Entonces, dentro de esta congruencia tiene que tener esa manera. ¿Para qué más debe tener una congruencia de triángulo? Existen tres tipos de triángulos congruentes. ¿Cuándo se aplica esta primera regla? ¿Qué es esta primera regla? El primer punto es las tres L's. Lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo estos dos triángulos, ustedes ven aquí, estos triángulos son iguales porque sus tres lados son iguales. Tengo la base, la altura y está la hipotenusa, o los catetos y la hipotenusa son iguales. ¿Ustedes se dan cuenta? 15, 12, 10, 15, 12, 10. Por lo tanto, son congruentes porque sus tres lados son iguales. Y se cumple la condicionante de L, L, L. Lado, lado, lado. Tienen que irse aprendiendo eso. Lado, lado, lado. Las tres L. Luego viene otro tipo. Ya vimos la primera que es LLL. El otro tipo es LAL. O sea, ¿qué quiere decir? Lado, ángulo y lado. O sea, que tiene que tener dos lados iguales y uno de sus ángulos también tiene que ser igual. Entonces aquí dentro de este ejemplo tengo que los dos lados son 10 y 15. Y el ángulo tiene que estar en medio de los dos lados con el cual estoy hablando. O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el 15 no estuviese acá, sino acá, en la hipotenusa? Ya el ángulo no sería el de 90, sino el ángulo sería este. ¿Por qué? Porque tienen que ser este y el del medio. Pero en este caso, como estamos dando este ejemplo, está 10, está 15 y en medio este ángulo, el ángulo recto de 90 grados. Entonces tengo lado, ángulo, lado. Lado, ángulo y lado. Obviamente, bueno, aquí hubo un pequeño, aquí no era 20, aquí es 10, porque tienen que tener los ángulos y los lados iguales, porque se cumple la condicionante de L a L. Entonces ya tenemos las dos formas, LLL, LAL, y falta la última. La tercera forma es ala, ángulo, lado, ángulo. Entonces aquí tengo. Empiezo aquí. Puedo empezar ángulo, lado, ángulo.
ángulo, lado, ángulo. Entonces tengo que este triángulo que ustedes ven aquí es igual por sus dos ángulos y un lado. Dos ángulos y un lado. Y se cumple la condicionante ALA. Las tres iniciales. Ángulo, lado, ángulo. Entonces ahí tenemos las tres formas que yo puedo obtener para que mis triángulos sean congruentes. Para que mis triángulos sean congruentes tiene que ser LLL, los tres lados, puede ser LAL, lado, ángulo, lado, o puede ser ALA, ángulo, lado, ángulo. En la primera parte, en la primera característica, sus tres lados son iguales. En la segunda, tengo dos lados iguales y un ángulo igual. Y en la última parte son dos ángulos iguales y un lado igual, para que sean congruentes. De esa manera, si yo encuentro, por ejemplo, un triángulo de esta manera, que usted puede, imaginémonos este ejemplo, y yo le pregunte, ¿qué criterios de congruencia tendría estos triángulos? Y ustedes tienen que verificar que este triángulo cumple el criterio ALA. El criterio que cumple es ALA porque tiene dos ángulos iguales y un lado igual. Indistintamente es que estos otros lados sean distintos. Estos otros lados pueden ser distintos, no pasa nada. Pero si se cumple la condición de que los tres lados son iguales, o que dos lados son iguales y un ángulo es igual, o que dos ángulos sean iguales y un lado igual, se cumplen los criterios de congruencia para que se cumplan esas condicionantes. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a verificar acá en la primera parte. Escriban por favor ese concepto, si no lo escribieron. Escriban por favor ese concepto. Yo ya lo copié, licenciado. ¿Sí? ¿Ya lo copió? Me avisan cuando ya terminaron, por favor, de copiarlo. Ya, profesor. Ok, voy a pasar a la siguiente. Esta es la siguiente. El primer ejemplo. Criterios de congruencia, sus tres lados. Tienen que tenerlos. Tienen que tener ese ejemplo. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber cuándo se cumple con sus tres lados. Usted tiene que saber. LLL. Ya lo copiaste, Melanie. Sí, profesor. Hola, Silvia. Estoy en clases en este momentito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la leche? ¿Ya?
Ok, chicos, continuamos. Bien, entonces vamos a la siguiente figura. Esta figura corresponde a la congruencia L a L. Lado, ángulo, lado. Para quienes no tuvieron la oportunidad de copiar. Muy bien, vamos con la última. Y la última figura es el criterio ALA o ALA, donde tiene ángulo, lado, ángulo. Y se cumple esa condición. Entonces aquí tenemos los tres tipos de criterios que se pueden dar dentro de los triángulos o de las congruencias, que puede ser LLL, LAL o que puede ser ALA. El primero es lado, lado, lado. El segundo es lado, ángulo, lado. Y el último, ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Entonces con eso vamos al que como criterio final nos indican que los criterios de congruencia son condiciones que se tienen que cumplir para que dos triángulos sean exactamente iguales. Esos son los criterios que debe de haber para que estos triángulos sean iguales y sean congruentes. Vamos con el primer ejemplo. Miren que tengo algunos ejemplos de este tipo de situaciones. Voy con el primero. Tengo estos dos triángulos. Tengo que, o me piden, calcular X. ¿Qué significa X? Significa de que yo tengo que verificar qué tipo de congruencia es en estos dos triángulos. Y aquí tengo X. O sea, ¿qué significa? Que este lado que está aquí, o este ángulo, perdón, tengo que saber cuánto vale. Y encontrarlo, aquí están los literales A, B, C, D, E, y saber cuál es la respuesta. Ustedes aquí en el primer triángulo tienen ángulo alfa, ángulo beta, y este ángulo es tita. A ver, nuevamente les repito. Cuando vean esta figurita, eso se llama alfa. Ustedes han visto alguna vez el alfabeto griego. Alfa. Si ustedes ven esta figurita aquí, que es una B, pero con una rayita más alargadita, eso se llama beta. Y si ven un pequeño, como un 0 y una línea intermedio, esto se llama gamma. Perdón, alfa, beta, esto se llama tita. Muy bien. Si ustedes ven, por ejemplo, una letra Y, más o menos así, esto se llama gamma. Y así, por lo general, estas son las letras que más se usan. Entonces, en el primero tengo alfa, beta, tita. Me preguntan que tengo que calcular X. Primero tengo que verificar qué congruencia tienen estos dos triángulos. A ver, ustedes díganme, ¿qué congruencia tienen? Tengo que identificar qué congruencia tiene. A ver, no les he desactivado el micrófono, los micrófonos están activos. ¿Qué congruencia tiene? Acuérdense que hay tres tipos de congruencia. La primera congruencia es LLL, la segunda es LAL, la tercera es ALA o ALA. Mi pregunta es,
Tengo que identificar qué congruencia es. La primera, este ejemplo. A ver, Melanie, usted que está lista para hablar. No importa, si se equivoca mejor, no pasa nada. LLL. Muy bien. Tengo la primera, gracias Melanie. Entonces yo tengo la primera congruencia. Solamente sé que es la congruencia, pero no he contestado todavía el resultado final. Yo sé que se cumple la congruencia lado, lado, lado. ¿Por qué? Porque tengo dos triángulos que todos sus lados son iguales. No están en el mismo orden, que eso no tiene nada que ver, o sea, no están en el mismo orden, pero sus tres lados son iguales. O sea, tengo que este lado vale 5, acá vale 5, tengo 7, acá tiene 7, tengo 6, acá tiene 6. O sea, no pasa nada. Entonces, se cumple la congruencia LLL. Pero me están preguntando cuánto vale este ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo X? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que hacer lo siguiente. Yo digo que si ustedes se dan cuenta, fíjense muy bien lo que voy a hacer. Al frente del lado 7, o sea, al frente de este lado, ¿qué ángulo tengo? A ver, al frente del lado 7, ¿qué ángulo tengo? El ángulo, aquí está. Chicos, Beta. beta. No les tengo desactivados los micrófonos, conversen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de este lado, aquí está el 7, en este segundo triángulo, al frente del lado 7, aquí iría beta. Bien, pero todavía no he encontrado X. Sigo con lo siguiente. Vamos con el 6. Al frente del lado 6, ¿qué ángulo tengo? Alfa. Alfa. Entonces, aquí, en este segundo triángulo, aquí iría, ese es el ángulo alfa. Entonces, me quedaría este último. Al frente del lado 5, ¿qué ángulo iría? Tita. Tita. Theta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que X es igual a tita. Eso es todo. Entonces, X vale tita. El resultado de este ejercicio es el literal C. Ahí está. Y esa es la respuesta. Sí, de esa manera se encuentra. Yo tengo que guiarme solo con los lados. Solo con los lados, nada más. Ese es el primero, o sea, es facilito. Pero vamos a ir haciendo otros ejercicios. Vamos a ir haciendo otros para ir un poco viendo que yo me encuentro con algunas posibilidades. Ok, ya lo copiaron. No me digan, sí, ya lo copié, profesor. ¿Ustedes qué le hacen? ¿Qué captura le están haciendo? Yo ya lo copié, licenciado. Ya, muy bien. Quiero que tomen la idea un poco de lo que hicimos en la primera parte. Ustedes toman la idea y luego pues ya se puede ir un poco soltando ustedes haciendo los ejercicios. Vamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo también me pide calcular X. Ya aquí ya no voy a poner números, ya no hay números, perdón, no hay letras, sino ya números. Primero identificar qué criterio es. A ver, ¿qué criterio es? LLL. Muy bien, entonces el criterio es LLL. Ese es el criterio lado, lado, lado. Entonces los tres lados son iguales, se cumplen. Muy bien, entonces esa es la situación. Y vamos con lo siguiente. Me piden calcular el ángulo X. Entonces aquí el ángulo que me falta es el ángulo que está al frente del ángulo 25. Miren, este es el lado
Y al frente de este lado está X. Entonces yo vengo en el triángulo original, en el primero, que ahí está todos los datos. Entonces yo digo, al frente del lado 35, ¿qué valor está o qué ángulo está? 37. 37 grados. Entonces quiere decir que X es igual a 37. Y encuentra 37 aquí, sí, aquí está, en la primerita. Entonces, esa sería la respuesta del primer ejercicio. ¿Sí? Listo. Entonces, ese es el segundo ejercicio para que ustedes vayan viendo un poco de cómo nos encontramos con ese tipo de figuras. El día de mañana vamos a ver esto. Vamos a ver este ejemplo. Aquí en este ejemplo, ustedes, si yo les pregunto, a ver, ¿qué criterio tiene? Lado, ángulo, lado. No. Ah, Miren, es miren. verdad. Miren, aquí, este triángulo, tal como ustedes ven, no es un triángulo congruente. Acuérdense de eso que yo les dije al principio. Este triángulo es un triángulo semejante. O sea, no es congruente. ¿Por qué? Porque solo tiene dos lados iguales. Este lado que es bolita, bolita. Líneas quebradas, líneas quebradas. Tienen un lado que comparten el mismo lado. Este lado que está aquí, el que ustedes ven que donde yo estoy pasando la línea, comparten ese lado, pero no es congruente. Si yo a esta figura le cambio, por ejemplo, aquí le voy a poner, y esto ya quedaría para mañana. Bolita, bolita, bolita. Tres bolitas, así. Ahí ya sería un triángulo congruente. Ahí. ¿Por qué? Porque sus tres lados son iguales. Los tres lados son iguales. Aquí no les cuesta. Dígame. Es que lo que pasa es que le iba a pedir permiso para salirme porque me voy al sepelio de un niño. Sí, sí, ya, tranquila nomás. Sabe que yo ya voy a concluir aquí también. Listo. Ya, entonces, ahí es un triángulo congruente, ahí tal como ustedes lo ven, porque los tres lados son iguales y cumple el criterio LLL. Pero al principio, cuando no tenía esas tres figuritas, era un triángulo semejante, nada más, hasta ahí. Pero ya ahí ya le cambié, ya ahí sí viene a ser un triángulo congruente. No le he puesto valores aquí, no le he puesto 7, 7, 5, 5, no pasa nada. Con esas figuritas uno ya sabe que son congruentes porque son iguales. O sea, son tres figuras iguales, tanto para la primera como para la segunda. Y ahí solamente me toca calcular X, saber cuánto vale X. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Muy bien. Ok chicos, entonces creo que eso es todo. Mañana vamos a continuar con este mismo tema, lo vamos a dejar todavía pendiente. Dejo de compartir. Mañana vamos a continuar con esta situación, con este mismo tema. Entonces, para poder terminar el trabajo del día de hoy. Muy bien.